se está haciendo costumbre que cada 4 o 5 meses viene a presentar un libro aquí, un prolífico escritor argentino, de gran éxito en la Argentina y fuera de la Argentina también, un queridísimo amigo que está haciendo un trabajo no solo como novelista, sino un trabajo como historiador. Este es el tercer libro que saca sobre la Argentina. Se llama Los días de la Constitución, una historia de Argentina cuando por fin se convierte en Argentina, ¿no? Cuando por fin, porque hasta 1852 no éramos la Argentina, éramos provincias unidas, éramos, no sé, varias cosas, pero no éramos, no había un sentido de Argentina. Este es el tercer libro de Eduardo Sacheri sobre la historia. Es un proyecto de 4 libros, falta uno más, que supongo que lo entregará el año que viene, y lo presentamos como siempre en Pensándolo Bien. Ya es una cábala esto, ¿no? Por supuesto. Se agradece la hospitalidad. Bueno, bienvenido como siempre. Bueno, a ver, la tercera. La tercera, sí, mirá, es este proyecto de preguntarse, bueno, cómo se construyó la Argentina durante el siglo XIX, este periodo ya después de la batalla de Caseros de 1852, la Argentina empieza como a tomar forma mucho más claramente que en la primera mitad del siglo. En la batalla de Caseros, la victoria de Urquiza sobre Rosas, que es la victoria de Entre Ríos sobre Buenos Aires, es también un espaldarazo enorme como para dejar atrás ese periodo de provincias sueltas o casi sueltas en una confederación que es medio informe, y el hecho de que dicten la Constitución en el 53 empieza realmente a darle forma a un Estado nacional, que en 1880, que es donde termina este libro, ya es muchísimo más reconocible. Es como que el gran conflicto del siglo XIX, que es, provincias sueltas, provincias hegemónicas sobre provincias débiles, un Estado sobre todas ellas, esas cuestiones se resuelven en este periodo, y en 1880 vos tenés claro que hay un Estado nacional que es más fuerte que todas las provincias, incluso que la de Buenos Aires. Recién hablábamos con Patricia Kolesnikov, que estuvo estudiando a Alberdi, que es uno de los protagonistas de este periodo, digamos, ¿no? Sin duda, porque es el gran ideólogo de la Constitución. O sea, Urquiza casi lo convoca a Alberdi para que redacte una Constitución, que después habrá que imponerle a las provincias, sobre todo a la de Buenos Aires, que es muy remisa a firmar esa Constitución porque pierde un montón de privilegios, Buenos Aires firmándola. Pero indudablemente Alberdi tiene un rol protagónico en esto de decir, bueno, a ver, armemos un modelo. Básicamente toman el estadounidense porque es como la gran república que puede ser una referencia en el siglo XIX, ¿no? Hay tanta república alrededor como para imitar. Recordemos que que Urquiza era un caudillo, ¿no?, federal importantísimo, que se levanta contra Rosas, lo vence. Alberdi dice, hay que estar con Urquiza, y Sarmiento dice, no hay que estar con Urquiza. Es uno de los grandes quilombos. Y es que, digamos, desde el punto de vista político, Alberdi va a elegir los bandos derrotados en general, o que en el futuro serán derrotados, y Sarmiento, en cambio, tendrá la perspicacia de elegir el bando más sólido. Por eso Sarmiento será presidente después, y Alberdi siempre tendrá una carrera diplomática, un exilio. De hecho, casi no vive en la Argentina hasta su muerte. Ahora, lo que sí comparten, pese a las diferencias personales que tienen Sarmiento y Alberdi, es una visión de país mucho más parecida a lo que uno podría pensar desde sus enfrentamientos. O sea, todos estos tipos, los de esta época, el propio Urquiza, Alsina, lo que será Roca después, Tejedor, comparten una mirada del país bastante armónica en cuanto a lo que ven. Esto de un modelo agroexportador, traer inmigrantes, traer capitales británicos,
expandir la frontera, asegurar el territorio. Eso lo comparten más allá de sus diferencias. Ahora, sus diferencias fueron salvajes en muchos casos, y dieron algunos de los libros, por lo menos un libro que junta dos en realidad, que son las cartas guillotanas, ¿no? Y el otro que se llama La 101, ¿no? Es un libro extraordinario de la polémica y de la literatura argentina, ¿no? Alberdi contra Sarmiento, ¿no? Un fino prosista contra un torrencial escritor, y ¿no? polemista. Y polemista. Realmente es una de las obras mayores, que está un poco escondida, ¿no? Como pues, una de las grandes obras mayores, una de las obras mayores de la literatura argentina, ¿no? Sin duda. Bueno, yo creo que Sarmiento, con lo que hizo en el Facundo, claro, también opaca las otras, sus otras obras, pero vos decís torrencial y sin duda lo es. Son tipos que unen la acción política con una capacidad literaria. O sea, son intelectuales del siglo XIX, ¿no? Imagínate pedirle a un político actual ese vuelo cultural e intelectual. Sería muy difícil. Son verdaderos humanistas que además son políticos. Es interesante la tensión ahí con José Hernández, entre Sarmiento y José Hernández, entre el Facundo y el Martín Fierro, ¿no? Que eran, ¿cuáles son? Siempre decía Borges que si la sociedad hubiera elegido al Facundo y no hubiera elegido a Martín Fierro como el libro representativo, gran libro argentino, la Argentina sería mejor, porque el Facundo es una lucha contra la barbarie y en cambio, por lo menos la primera parte del Martín Fierro es una exaltación de la barbarie, porque es un desertor que además comete un crimen horroroso, racista, ¿no? Terrible, ¿no? Bueno, la primera parte del Martín Fierro. Sí, la segunda se asusta. La segunda parte es mucho más reconciliada, pacífica, melancólica. Ahora, es muy interesante que el Martín Fierro es el primer... Decir bestseller es un poco complicado, pero es un libro popular el Martín Fierro. Hernández no lo piensa para que sea un libro popular, de consumo popular. José Hernández intenta que sus lectores sean los miembros de la élite de la que él forma parte. La élite lo ignora bastante al Martín Fierro. Le pasa por el costado, pero se convierte en un libro masivo, que además no solo una población cada vez más alfabetizada va leyendo el Martín Fierro, sino un montón de analfabetos lo aprenden porque con esto, por esto de ser en rima. Y lo otro es que cuando caen las tolderías con Cruz y ven la barbarie de los indígenas, la barbarie de Fierro queda totalmente opacada, porque son las tripas de las embarazadas, lo que hacen con los bebés. Eso es una barbarie mucho más ominosa que el asesinato individual que comete Fierro en la pulpería. Contra el Moreno. Claro, sí, contra el sí, Moreno. Sí, claro. Recordemos que lo que dice Sacchini es muy atinado en el sentido de que el Martín Fierro de verdad no se convierte en el gran libro argentino hasta que Lugones lo canoniza, ¿no? O sea, claro, es una generación posterior de intelectuales la que toma ese Martín Fierro que primero se consagra popularmente y lo convierte en piedra insigne de la literatura argentina. Pero primero es un libro popular. Claro, bueno, Lugones le da una especie de salvoconducto de alta cultura. Pero volviendo a lo que decía Borges, era lógico que el Martín Fierro se convirtiera en un libro más popular y en un mito nacional más que el Facundo de Sarmiento, por la simple razón de que el libro de Hernández tiene a un protagonista humano, un gran personaje, inolvidable, mientras que en el Facundo que tenemos a Rosas. Claro, pues es un libro de análisis político. Es un libro de análisis político. Es un ensayo. Claro. A su manera, el Martín Fierro es un libro épico, con un gran personaje central y naturalmente eso es mucho más atractivo para un público masivo.
Lo que está haciendo Sarmiento con el Facundo es destripar la idea de un poder autoritario, imaginar un poder republicano, cómo construirlo en este desierto. En cambio, Hernández planta ahí al último gaucho, entre comillas, y vos decías esto de la melancolía, porque también es interesante cómo se escribe el Martín Fierro en una pampa que está destinada a desaparecer. O sea, están creciendo los ferrocarriles, ya se está haciendo la conquista del desierto y la es un frontera. proscripto no solo de la ley, sino de la contemporaneidad. Se está extinguiendo. La vive su encuentro con esa libertad a la intemperie, se está extinguiendo. Es el último de su especie. Y sí, porque esa Argentina criolla está ya empezando a ser asediada por esa Argentina gringa, inexplorada, confusa, que la Argentina criolla no sabe cómo se va a desenvolver. Digamos, nosotros vivimos más de 100 años después, pero a estos tipos que son apenas en la Argentina de 1870, ponele, son millón y medio, le van a caer 6 millones de europeos, de los cuales se van a quedar 4, en un fenómeno interesantísimo de impacto cultural que no saben qué les va a pasar. Y esto del Martín Fierro, en un punto, es plantar una bandera de nosotros somos esto. Como siempre que decimos nosotros somos esto, es un mito, es una invención, es un recorte. Hernández decide que Argentina es este gaucho asediado. Es un héroe imperfecto. Muy imperfecto. No está embellecido. Es un héroe que tiene sus elementos de maldad, no solo de proscripción, no solo contra la ley, sino contra la ética, pero que a la vez nunca lo podés terminar de condenar. Lo seguís como un héroe épico, pero no es ni el C. Campeador, pero tampoco es el Quijote, porque no es una parodia. Está tomada muy en serio. A mí lo que me impacta es que esté fundada la literatura argentina en 2 novelas que no se autoperciben como novelas, ¿no? Es decir, porque Martín Fierro es una novela en verso, claro, claramente, y el Facundo es también una novela ensayística, es decir, la novela de alguien que quiere destruir a una figura y que finalmente la termina exaltando en un híbrido muy difícil de desentrañar. Ahí está la literatura argentina pariéndose, o sea, siendo lo que no es al mismo tiempo y creando dos interesantísimos artefactos narrativos, ¿no? Muy impresionante. Estamos hablando con Eduardo Sacchieri, estamos aquí presentando Los días de la Constitución, un libro de historia, 1852-1880. ¿Qué pasó en ese periodo? Pasaron algunas cosas muy importantes, sobre todo lo que pasó es la construcción de un Estado. O sea, vos mirás en 1852 y decís, bueno, ¿dónde está el Estado argentino? La respuesta es, en ningún lado, no está. La Constitución es uno de los elementos que permitirá empezar a construirlo. A partir de ahí tendrás autoridades nacionales. Por 10 años Buenos Aires se va a quedar afuera de ese Estado porque no le interesa, porque no le conviene unirse al resto en esas condiciones. Recién en 1861, con la batalla de Pavón, Buenos Aires se sumará al proyecto desde una posición de poder que cree definitiva, y sin embargo el Estado Nacional también irá comiéndole poder a la provincia de Buenos Aires. Y, entre otras cosas, va a pasar la Guerra del Paraguay, que es importantísima para la construcción de ese Estado Nacional también. Vas a tener la conquista del desierto, vas a tener las últimas revueltas federales contra ese Estado Nacional que no para de crecer, y en 1880 es el último acto de consolidación de ese Estado, cuando todas las provincias bajaron el copete y aceptaron a ese Estado Nacional. La que te falta es Buenos Aires. Y en 1880, Carlos Tejedor, el gobernador de Buenos Aires, se intentará plantar contra el triunfo de Roca como presidente y reivindicará Tejedor esto de Buenos Aires tiene derecho a seguir teniendo su ejército, su Guardia Nacional. Buenos Aires no entregará su mejor ciudad para ser la capital federal. Y el Estado Nacional le dirá, lo siento, ahora te toca a vos.
ahora te toca obedecer a vos, y la derrota de la provincia de Buenos Aires, final, es en 1880. Por eso ahí se frena este libro y dice, bueno, espera, a partir de ahora ya ninguna provincia se le resistirá al Estado Nacional. Y eso es algo completamente nuevo. Habrá otro montón de conflictos políticos de 1880 en adelante, pero ya las provincias forman parte de algo más grande definitivamente, y esa discusión desaparece de la historia argentina. Muy interesante, o sea, incluso la provincia más importante. Tengo una preguntita corta, Sí. ¿puedo? Sí, sí, cómo Me produce curiosidad a veces esos 10 años de secesión de Buenos Aires. Te quería preguntar si es que hay una respuesta más o menos condensada. ¿Por qué no le conviene a Buenos Aires unirse a las demás provincias en las condiciones que se plantean originalmente? ¿Y cómo le va a Buenos Aires durante esos 10 años en que prueba suerte en solitario? Mira, le va bárbaro, arranco por esa parte, y le va bárbaro porque mientras esté separada, conserva su puerto para sí misma y su aduana. Tengan en cuenta que es la gran fuente de impuestos del siglo XIX es la aduana. Son muy difíciles de cobrar los impuestos en esa época. El único impuesto más o menos fácil de cobrar es el de aduana. Llega el barco, tal mercadería, pum, pagan en el momento. Después pagarán los consumidores en el precio de los productos. Pero entonces, para Buenos Aires, tiene las mejores tierras, que todavía no son tan amplias como serán después de la conquista del desierto, pero tiene muy buenas tierras de producción ganadera. Empieza el ciclo de la lana, que es el primer gran ciclo económico del modelo agroexportador. No son las vacas, son las ovejas. Tiene el control del puerto y decir, espera, ni el río Paraná ni el río Uruguay son de libre navegación, entonces los barcos internacionales tienen que parar en Buenos Aires, y entonces tiene la máquina de hacer dinero con la aduana, mientras las otras 13 provincias, son 13 porque el resto son en ese momento territorios indígenas, la pasan muy mal. O sea, Urquiza tiene que armar un país en esa década sin un mango, porque está bien, tiene la aduana de Mendoza con Chile, o la de Jujuy o Salta con Bolivia, o la de Corrientes con Brasil, pero no mueven ni por asomos. O sea, Buenos Aires tiene más presupuesto que las otras 13 provincias juntas en esos 10 años. Por eso no le conviene juntarse, y cuando se junte desde una posición de poder, en realidad empezará a perderlo ese poder. Es una linda paradoja. Cuando en 1862 Mitre, ex gobernador de Buenos Aires, sea electo presidente, una lectura superficial es, bueno, ganó Buenos Aires. Y no ganó Buenos Aires. Parece que ganó Buenos Aires, pero cuando vos ves, suponete, a nivel de qué provincia es cada presidente que sigue. Buenos Aires, Mitre es porteña, pero en el 68 lo reemplaza un sanjuanino, que es Sarmiento. Y en el 74 lo reemplaza un tucumano, que es Avellaneda. Y en el 80, otro tucumano. O sea, es muy interesante cómo la Constitución funcionando le va sacando el poder, ni más ni menos, empezando por el Senado. Esto que uno ve hoy, que los gobiernos tienen que hacer los porotos en este momento, contar porotos en el Senado a ver si sacan las leyes en el Senado, viene de ahí donde cada provincia tiene ahora 3 senadores, en esa época 2. Estamos hablando con Eduardo Saccheri y estamos presentando aquí su libro Los días de la Constitución. Ahora le voy a hacer una pregunta envenenada. Upa. Después del Mitre Informa primero. Pero seguir de la Constitución. Es 1852-1880. Después le voy a preguntar por 2 episodios, pero primero la pregunta envenenada, ¿no? Diga nomás. ¿Se podría decir que toda esta generación, Sarmiento, Roca, Alberdi, Mitre, lo que intentaban es construir un Estado nacional? Sin duda. Son liberales, claramente liberales, Sí. pero son liberales que saben que sin un Estado no pueden. Es decir, se podría decir que no eran los topos que venían a destruir al Estado, sino los que venían a construir el Estado. Esto es lo fundamental, digamos. En cambio, ya sé que no se pueden extrapolar los momentos,
por supuesto, pero si toda la gran misión que había era construir un Estado nacional, lo central de ese Estado, de esa misión, podríamos decir que todos los supuestos inspiradores de Milei estaban haciendo exactamente lo contrario a Milei. Esto es algo que digo yo, no tenés por qué decirlo. Mira, yo creo que en general los políticos actuales, pero no solo Milei, Cristina Fernández hacía lo mismo, van a la historia a encontrar algo que sienten que los legitima. Entonces suponete, creo que Milei va a buscarlo sobre todo a Alberdi, a su liberalismo, es decir, yo me legitimo acá en estos padres fundadores de la patria. Ahora, esas lecturas un poco parciales ignoran, por ejemplo, que para estos tipos, que eran profundamente liberales, un Estado era necesario. Después uno puede discutir un Estado así de grande, así de chico, así de profundo, así interventor, menos interventor, pero saben que para garantizarle al ciudadano la libertad y la prosperidad, que eso es un liberal, necesitan un Estado. Porque en un montón de sentidos, un Estado que te amplíe el territorio y solucione el problema indígena. Un Estado que sea garante para atraer capitales. Si vos tenés que llenar la pampa de ferrocarriles, necesitas un montón de guita. Esa guita no la tenés y se la tenés que pedir a los ingleses. Y los ingleses la van a traer si sienten que hay un Estado que eventualmente les va a agarpar. Entonces no es que no pueden prescindir del Estado. Es muy razonable el enfoque de estos liberales del siglo XIX. Hablando del tema indígena, vos tratás la conquista del desierto. Sí, con la mirada de esos hombres, no con la mía. Es decir, no tiene sentido que yo me escandalice hablando de qué malos los blancos que fueron y tomaron las tierras de los indígenas. Puedo pensarlo, puedo no pensarlo, pero para la cultura del siglo XIX, ese país siente que necesita urgente asegurar la paz, en sus términos, de esos territorios. Y entonces, si la campaña del desierto la hacen en 1879, que no es la primera, porque Rosas había hecho otra 40 años antes, y Martín Rodríguez la había hecho también antes que Rosas, digo, si la definitiva era de 1879, es porque ahora el mundo blanco tiene la superioridad tecnológica como para definitivamente solucionar esa guerra. O sea, porque en 1830 vos tenés ejército blanco con lanza a caballo, lo mismo que los indígenas. En la campaña de 1879 vos tenés ferrocarriles, telégrafos, fusiles Remington contra indígenas a caballo con lanza. Entonces, eso es lo que te define la campaña del desierto. Y si vos vas a traer a millones de inmigrantes a poblar esas tierras, a que sean chacareros que vendan al exterior, le tenés que hacer, no puede haber más malones. Es simple, no pueden temer más malones indígenas. Y además de que tenés que definir tu frontera con Chile, que es otro temón, porque la Patagonia en ningún lado está escrito que le va a tocar a la Argentina. No es que el Imperio Español dejó escrito, bueno, esto le va a tocar a la Argentina en algún momento, no. Entonces es otro aliciente para el gobierno argentino esto de apresurar la campaña al desierto y unos años después empiezan a fijar límites con los chilenos. Acá hay dos personas muy importantes que participaron en dos momentos de la conquista del desierto. Uno fue Rosas y el otro Roca, digamos, ¿no? Ahora, Roca es un malparido para los revisionistas y los nacionalistas, y Rosas se llevó bárbaro con los indios, nunca pasó nada, era amigo de los indios, ¿no? Es verdad que la campaña de Rosas combina más esto de el garrote y la diplomacia. Es decir, hay avances militares, pero también hay acuerdos con lo que llaman indios amigos, y hay como un sistema de subsidios, así de simple, o sea, que no siempre lo cumplen el mundo blanco, pero bueno, te damos anualmente tanto de recursos como para que no nos ataques. Pero eso no lo hace por bueno, o sea, no es un tema moral, lo hacen porque no tienen manera de avanzar sobre esas tierras
que no sea por esta cosa más contemplativa. Luego Falucho Luna lo que muestra de Roca es que no lo muestra como una gran campaña de crueldad. O sea, muestra cómo Roca avanzaba ya con tanta potencia y tan grande era el ejército de Roca que un poco los indios se iban anexando, no es que hubo ¿es así? Mira, fueron 5 columnas, no los quiero confundir a los oyentes, porque hacer un mapa por radio es muy difícil, pero imagínate que bajan desde Mendoza, desde San Luis, desde Córdoba, desde Buenos Aires de manera medio oblicua, confluyendo hacia el Río Negro. La que más combates tiene es la que va pegada a la cordillera, porque ahí es donde más indígenas hay. En el fondo, cosa que los blancos todavía no saben, cuando desalojen a los indios de lo que ahora es el oeste de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, claro, más al sur no hay mucho indígena porque el clima se vuelve muy difícil, es muy seco, entonces solo están en los valles de la cordillera. Una vez desalojados del norte, digamos, de lo que es La Pampa, más que la Patagonia, los indígenas no tienen hábitat para aguantar. Entonces hay como 10.000 indígenas prisioneros. Más o menos la campaña de Rosas implica unos 1.000 indígenas muertos y unos 10.000 capturados. Y sí, esos 10.000 son, los varones son enviados al ejército y a la marina, y las mujeres y los niños son entregados como personal de servicio a las familias importantes de las provincias. Sin duda es una con ojos actuales, es una destrucción cultural típica de la época en cualquier país. O sea, para la misma época vos tenés a los Estados Unidos haciendo lo mismo. Solucionada su guerra civil. O más cruento muchas veces. Probablemente. Pero es propio de sociedades occidentales, capitalistas, industrializadas o más o menos, que encuentran finalmente la superioridad tecnológica como para avanzar hasta donde quieren. ¿Y lo de Roca cuántos muertos hubo? Mucho más o menos 1.000 en total. ¿Y lo de Rosas? También. No están computados, pero no, fueron menos. Pero como te digo, en la época de Rosas, claro. No tienen el modo de avanzar, de ocupar las tierras de más al sur. Aparte, no tiene sentido porque vos, sin ferrocarriles, no tenés manera de sacar la producción. En la época de Rosas, digo. Ahora, una vez que vos consigas toda la Pampa Patagonia, en realidad lo que vas a ocupar sobre todo es la provincia de La Pampa, a nivel productivo, digo. Porque más al sur, cosa que, repito, solo notarán cuando lo ocupen, el clima es muy inhóspito. Entonces recién con el transcurso de muchos años irán ocupando esas tierras. Luego otro de los hitos que vos tocás es la guerra del Paraguay. Antes, un recuerdo, ¿no? Por supuesto se la cargan a Mitre. Mitre lo primero que hace es tratar con 2 biografías extraordinarias, ¿no? La de Sarmiento, la de San Martín y la de Belgrano. La de Belgrano, José Claudio Escribano me convenció que la de Belgrano era más importante, y creo que tiene razón, porque cuenta políticamente antes la revolución. ¿no? Todo, la revolución, claro. Y en esos 2 libros está fundando un mito, ¿no? Argentino. Y está bien. Sí. O sea, a veces se lo dice de manera peyorativa, que Mitre funda la nacionalidad. En realidad, para la década de 1870, este Estado nacional flamante que todavía se está construyendo, sobre el que la idea es que confluyan millones de inmigrantes, está bien que se pregunte, ¿nosotros de dónde venimos? ¿Qué tenemos de especial y de distinto de los países de alrededor? Son todos países muy jóvenes. Entonces no está mal que Mitre, que además se tome el laburo de hacer una historia documentada, o sea, es el primer historiador serio de la Argentina, consigue, por ejemplo, todo el epistolario de San Martín, entonces construye la historia de San Martín a partir de ahí. Dirá, bueno, ¿cuáles son nuestros hitos fundantes? La Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia. ¿Quiénes son nuestros padres fundadores? Belgrano, vinculado con Mayo, San Martín, vinculado con las guerras de independencia. Y no está mal que lo haga. Y naturalmente lo que pone Mitre en el pasado es el presente, es decir,
En 1860 sí hay un Estado nacional y sí, los que lo habitan dicen, sí, yo soy argentino. Cosa que en 1810 no existe y no tiene por qué existir. En la letra del himno, cuando dice al gran pueblo argentino salud, está hablando de Buenos Aires. Es como un gentilicio poético de los porteños, argentino en 1810. Claro. Y lo que está celebrando es el cabildo abierto, las milicias obligando al virrey a renunciar. En 1860 o 70, sí, vos tenés que un correntino o un catamarqueño, y dices, sí, yo además de ser correntino o catamarqueño, también soy argentino. Y en eso la guerra del Paraguay es clave también. Porque ahí estuvieron juntos Soldados gente que no de- estaban juntos. Ten en cuenta que la guerra del Paraguay tiene un nivel de reclutamiento enorme para la población de la época. Llegan a reclutar a casi el 2% de la población de Argentina, llega a ser soldado en el Paraguay. Y ahí se mezclan. ¿Qué es lo lógico? Vos hasta ese momento, si habías nacido en un pueblito mendocino, vos solo conocías mendocinos, o bonaerenses, o jujeños. Ahora, te pasaste 5 años o 4 años en las trincheras de la guerra del Paraguay y te mezclás y te conoces. Y entonces canta uno y toman mate y otro cuenta de su... Y ahí te vas juntando y además también construís al otro, porque estás peleando contra los paraguayos, que son cercanos, pero como son tu enemigo, no son argentinos, y también tenés al otro brasileño, que aunque es tu aliado en la guerra, habla otro idioma, baila de otra manera, va al combate con otras marchas. O sea, en esa época las marchas militares son la manera de indicarle a la tropa lo que tiene que hacer. Entonces vos los ves que se manejan de otro modo, con otras marchas, con otra bandera, tienen misa separadamente, tienen otros hospitales, y vos decís, pará, no soy ni uruguayo, ni brasileño, ni paraguayo, pero sí tengo algo en común con este otro tipo de otra provincia. No pasa solo por la guerra del Paraguay, pero la guerra del Paraguay es clave en eso. Claro, es un efecto benéfico de una campaña que fue terrible, ¿no? La guerra del Paraguay fue atroz para los paraguayos. O sea, fue una guerra atroz, es la guerra más sangrienta del siglo XIX sudamericano. 300.000 muertos. De los 300.000, 225.000 son paraguayos. O sea, Paraguay queda destrozado después de la guerra. Realmente destrozado. 50.000 muertos brasileños, 18.000 muertos argentinos. O sea, estamos hablando de una guerra de grandes dimensiones, pero donde los paraguayos que pelearon solos contra los otros tres se llevaron la peor parte demográfica y también territorialmente, porque la guerra, como suele pasar en las guerras, también definió fronteras. Y Brasil se quedó con el Mato Grosso, que era lo que pretendía, y la Argentina se quedó con el Gran Chaco, que es la provincia de Formosa, y con las Misiones, que es la provincia de Misiones. Y no está ni bien ni mal, pero no nos hagamos lo que la guerra del Paraguay no existió. No, a Argentina le sirvió la guerra del Paraguay para, entre otras cosas, definir sus fronteras en el norte. En la guerra del Paraguay se ven muchas discrepancias entre los tres grandes personajes de ese tiempo, ¿no? Entre Mitre, Sarmiento y, sobre todo Mitre y Sarmiento contra Alberdi, ¿no? Es que Alberdi claramente toma una posición a favor de Paraguay, la considera una guerra injusta, pero del otro lado... Escribe un libro, ¿no? Sí. Que se llama algo de la guerra, no me acuerdo ahora. Sí, yo no tengo el nombre, pero Sí. de nuevo Alberdi tomando una posición minoritaria. Sí, Pero vos fijate, vos mencionabas estos tres, yo te lo sumo a Urquiza, sí. que Urquiza como gobernador de Entre Ríos levanta las tropas que le piden, viste, cada gobernador tiene que mandar soldados, y Urquiza manda las tropas, después se le levantan, hay deserciones, pero es un Urquiza que ha sido presidente, que ha sido enemigo de Mitre, que ha sido enemigo de Sarmiento, y sin embargo considera que su obligación con el Estado Nacional está por encima. Entonces, si la Argentina está en la guerra del Paraguay, aunque o Chacho Peñalosa o Felipe Varela le digan de todo a Urquiza por esta, y cuando se levanten contra el poder nacional, le reclamen a Urquiza, che, ponete al frente de la resistencia, Urquiza no lo va a hacer.
Y Urquiza lo termina pagando con la vida, porque López Jordán lo termina matando en la rebelión de 1870, precisamente por esto de no plegarse a las últimas revueltas federales. Haber traicionado la causa federal, digamos. Sí. Cuando otra manera de leer Urquiza es decir, no, espera, ya no es el tiempo de eso. Es el tiempo del Estado Nacional, ya no es el tiempo de federales Y unitarios. ya somos todos liberales. No lo dicen, pero lo hacen. O sea, son todos liberales porque creen en una serie de valores que comparten. Sí, percibe Urquiza que se había terminado la grieta en la que algunos seguían viviendo. Creo que es Alberdi quien le dice a Sarmiento que le sugiere en esas polémicas que es confortable quedarse, no usa esta palabra, pero bueno, es confortable quedarse en los viejos enconos, ¿no? Que es a veces como quedarse en una vieja grieta. Si hay gente que no puede sino vivir en esa grieta, y bueno, después la historia avanza, pero vos seguís como el japonés perdido en la selva, isla. Sí. No, claro, peleando una guerra que ya no existe como tal, ¿no? Bueno, esas últimas revueltas federales de Peñalosa, Varela, el propio López Jordán, son un poco esa patrulla perdida que sigue peleando en un mundo que ya desapareció, porque hay un consenso en todos los dirigentes de la época que es, loco, ahora Estado Nacional, modelo agroexportador, progreso, crecimiento, inmigrantes, constitución, en eso están todos de acuerdo. De hecho, Sarmiento y Urquiza tienen gestos de acercamiento. Bueno, de hecho, Sarmiento presidente visita el Palacio San José, que es otra de las razones de que López Jordán lo termine matando a Urquiza. O sea, desde la mirada esta más retrógrada y conservadora de algunos federales, es imperdonable que Urquiza sea anfitrión de Sarmiento, pero son tipos que han dejado atrás ciertos enconos, y viste que a veces uno dice la Argentina, siempre las grietas, no siempre. Hay momentos que se han puesto de acuerdo y dicen, no, espera, vamos para aquel lado. Después, por supuesto, que surgen otros conflictos. Y después de 1880 no es que deja de haber conflictos políticos, pero son distintos. Uh-huh. Recordemos que López Jordán, el que mata el que dirige por sí, el que dirige, grupo, porque él no está, claro, él no está en el directo. ataque al Palacio San José. Claro, pero es el que se carga a Urquiza, luego va preso, ¿no? Lo manda preso Sarmiento. Se escapa de la cárcel, disfrazado de mujer, tiene toda una peripecia. Sí, creo que lo terminan matando en Buenos Aires. Lo termina matando en Buenos Aires de un tiro en una extraña situación en la calle de uno de los sobrinos de Urquiza. Siempre se sospecha que hubo algo que ahí. le cobraron ¿no? Es un crimen que nunca quedó de todo. Es cierto. Todo grado. Ahí tenés una novela, Fernández Díaz. No. Pero bueno, ¿de qué nos habla este libro, este periodo sobre el presente? ¿Nos habla de algo del presente? Bueno, esto de encontrar 4 o 5 puntos en común, como para decir, bueno, espera, pongámonos de acuerdo en esto y arranquemos de acá en adelante, no creo que en el presente nuestro exista, pero es un lindo desafío. Es desafío en el sentido de no es que nunca pasó. Hay momentos en la Argentina en que hay consensos. Si querés otro que nada que ver, el del 83 también es un consenso. Hay un momento donde la enorme mayoría dice, espera, basta de esto, por lo menos. Entonces, basta de golpes militares. Y en ese momento tenés el consenso de la Argentina para crecer y progresar tiene que ir por este lado. Y por supuesto que tenés alguno que no, pero la enorme mayoría van por ese lado. Y esto de qué tamaño darle o no al Estado también es interesante, porque la respuesta que dan estos tipos es bien compleja, no es cero Estado ni todo Estado. Discuten, pero encuentran un modelo de Estado que les cierra y durante décadas es un modelo exitoso. Cuando digo exitoso estoy hablando en general, por supuesto, pero vos te das cuenta cómo le va a la Argentina en las décadas siguientes y claramente encuentran un camino. Interesantísimo para pensar el pasado, pero pensar el presente.